Hola y bienvenidos a un nuevo ejemplo de física fundamental. Hoy vamos a sumar vectores por el método de las componentes. Nos presentan este ejercicio con 3 vectores y lo que debemos hacer es sumarlos. Debo recordarte que para calcular las componentes rectangulares de cualquier vector tenemos unas fórmulas. La componente rectangular en X es el resultado de multiplicar la magnitud del vector por el coseno del ángulo del vector. La componente en Y resulta de multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo del vector. Recordemos que los ángulos se toman como referencia el eje positivo de las X. A partir de allí se empiezan a medir los ángulos. Muy bien, vamos a identificar cada vector. Coloquémosle a este vector A, vector B y vector C. El vector A tiene una magnitud de 6 y está a 0 grados porque está completamente horizontal. El vector B tiene una magnitud de 8 y está en una dirección de 90 grados, completamente vertical. Y el vector C tiene una magnitud de 10 y está a 23 grados, pero tenemos que sumarle 90 más, porque recordemos que los grados están medidos a partir del eje positivo de las X, así que el ángulo de este vector es de 113 grados. Vamos a separar sus componentes. Esta es una forma de hacerlo para que sea gráficamente más fácil hacer la suma de las componentes. Muy bien, recordemos que todo vector se puede dividir en sus componentes, pero hay dos casos especiales cuando tenemos vectores completamente horizontales. El vector está sobre el eje de las X, quiere decir que su componente vertical es 0. Porque no tiene tamaño la componente vertical. Y en el caso de los vectores que están sobre el eje de las Y, están totalmente verticales, la componente en X es 0. Esto lo hacemos solamente observando el dibujo de los vectores. En el caso del vector A, la magnitud en X es la magnitud del vector. Y en el caso del vector B, su componente en Y es la magnitud del vector, 8. Donde sí tenemos que usar las fórmulas es en el vector C, porque ese vector está en diagonal. Tiene una componente en X y una componente en Y que es diferente a su magnitud. Entonces vamos a ver, apliquemos la fórmula, sería 10 por el coseno de 113, y tenemos que da menos 3.9. Esa es la magnitud de la componente en X. Y para la componente en Y, ponemos 10 por el seno de 113 grados, y eso nos da 9.2. Ahora hacemos la sumatoria. Esto nos va a dar la componente en X del vector resultante y la componente en Y. 6 más 0 menos 3.9 nos da 2.1, y 0 más 8 más 9.2 nos da 17.2. Para calcular la magnitud del vector resultante aplicamos teorema de Pitágoras, 2.1 al cuadrado más 17.2 al cuadrado, y tenemos que el vector resultante tiene una magnitud de 17.33 unidades. Para calcular la dirección usamos la tangente inversa. Tangente inversa de la componente en Y dividido la componente en X. Eso nos va a dar
83 grados. Si tenemos que dibujar, tendríamos que dibujar el vector resultante más o menos sobre esta línea punteada, porque esos son los 83 grados aproximadamente y tiene una magnitud de 17.33 unidades. Pon atención siempre a los vectores horizontales o verticales porque son más fáciles de calcular sus componentes. Hemos resuelto entonces una suma de vectores usando el método de las componentes. Nos vemos en un próximo ejemplo.